Bienvenidos a Eje de la Verdad en JN, soy Emily Schrader. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre la impactante encuesta que mostró que el 60% de los estadounidenses de la generación Z apoyan a Hamas sobre Israel. Hablaremos sobre el papel de Qatar en la manipulación pública y presentaremos una entrevista exclusiva con el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee. Pero para empezar, hablemos un poco sobre Qatar. Qatar está llevando a cabo lo que parece ser una conspiración bien financiada para cambiar la percepción de Occidente y socavar a Israel. Permítanme explicar por qué Occidente, especialmente Estados Unidos, debe atender esta campaña estatal calculada. Empecemos con las redes sociales. Un estudio encontró que el 25% de las cuentas que impulsan a influencers anti-Israel en X eran bots falsos que difundían contenido que incluso justificaba que Hamas tomara civiles como rehenes, alcanzando más de 200 millones de vistas. ¿Esos videos virales y TikToks no son indignación espontánea? Son manipulaciones coordinadas a través de redes de bots, con evidencia que a menudo apunta a campañas vinculadas a Qatar. Ahora, la academia. Qatar ha invertido al menos 4.7 mil millones en universidades estadounidenses. En años recientes, se volvió el principal donante extranjero de la educación superior en Estados Unidos. Ese es dinero de influencia qatarí fluyendo hacia las aulas estadounidenses. ¿Y los resultados? Movimientos universitarios antisemitas y proterrorismo. Por supuesto, siendo un estado rico del Golfo, Qatar también utiliza el cabildeo, las relaciones públicas y proyectos especiales para mejorar su imagen en Washington con regalos lujosos y generosas donaciones a los principales centros de pensamiento, mucho más allá de los esfuerzos tradicionales de cabildeo. Grandes investigaciones han revelado los absurdos niveles de corrupción e hipocresía de Qatar, desde entregar dinero en efectivo a funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociación para torneos deportivos, hasta albergar a terroristas de Hamas mientras actúa como mediador en negociaciones. Actualmente, Qatar controla Al Jazeera, que es considerada la cadena no oficial de Hamas. Al Jazeera en árabe ha promovido el terrorismo e incitado a la violencia durante años, como al celebrar el cumpleaños del terrorista de Hezbollah Samir Kuntar o difundir falsamente que una foto de un bebé israelí asesinado por Hamas el 7 de octubre era creada por inteligencia artificial. Además de Al Jazeera, existen medios como Middle East Eye, que, aunque no son propiedad oficial de Qatar, casualmente repiten exactamente la misma propaganda y narrativa de la hermandad musulmana, amplificando enormemente historias de supuestas tragedias en Gaza que una y otra vez resultan ser engaños. Te hace preguntarte, ¿verdad? Al Jazeera es tan obvia en su defensa del terrorismo que Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Egipto ya han prohibido anteriormente la cadena por su apoyo al terrorismo. Sin embargo, Occidente sigue completamente inconsciente de la operación psicológica que ocurre justo frente a sus narices. La ironía es que todas las acusaciones que los antisemitas lanzan contra los judíos y contra Israel, como controlar los bancos, los medios, la academia, los políticos, todas esas cosas las está haciendo Qatar y nadie está prestando atención. Mientras los líderes de Hamas viven con lujos en Doha, Qatar finge ser un mediador imparcial en estas negociaciones de rehenes con Israel y de alguna manera el mundo está aceptando esto. Qatar compra periodistas de izquierda y derecha en Estados Unidos, manipula redes sociales y universidades, ofrece lujos a líderes occidentales y difunde noticias falsas activamente. Porque al final del día ellos piensan que eres tonta. Así que esto es tu llamado de atención. Defiéndete. No te dejes manipular por las tácticas de este régimen corrupto. Y ahora, para nuestros titulares, comencemos con algo un poco menos relacionado con Qatar, pero indirectamente relacionado como está hoy en día. Qatar, por supuesto, no es el único jugador en este juego bien financiado de manipulación digital. Una encuesta muestra que la generación Z es más escéptica sobre el liderazgo global de Estados Unidos. Una encuesta de Harvard Harris reveló que el 60% de la generación Z en Estados Unidos apoya a Hamas sobre Israel. Muchos en esta generación prefieren un papel más modesto de Estados Unidos en el mundo, lo que muestra que desconocen los peligros de los regímenes totalitarios. El problema es que las redes sociales radicalizan a los jóvenes y no solo en el país. Los estados autoritarios como China, Rusia, Irán y Qatar están debilitando la plaza pública digital. El Instituto de Investigación de Contagio en Red ha comprobado con datos la manipulación en TikTok. El contenido a favor de Ucrania se oculta, mientras que el contenido a favor de Rusia se promociona. El contenido a favor de Israel es silenciado, mientras que el contenido a favor de Palestina se impulsa hasta arriba.
El contenido a favor de la India se minimiza, mientras que el contenido a favor de Pakistán, como ya te imaginas, se amplifica artificialmente. Siempre se promueve el contenido a favor de China y se oculta el de Taiwán. Otros estudios confirman que China, Rusia e Irán libran una guerra de información contra las democracias occidentales. Ellos explotan contenido impulsado por las emociones para distorsionar el debate y convertir estas plataformas digitales en herramientas de propaganda. Por eso la generación Z es vulnerable, viven en línea. Forman opiniones a partir de contenido que no es orgánico, sino diseñado para moldear la forma en que piensan. Videos o memes aparentemente inofensivos buscan influir en opiniones políticas y hacer que jóvenes sean susceptibles a propaganda extranjera sin que lo noten. Observamos una generación abierta a campañas de poder blando que transforman perspectivas sin disparar una sola bala. Las opiniones de política exterior de la generación Z parecen matizadas, pero no lo son. La impulsa la guerra de desinformación extranjera. Tenemos que recuperar el control de la guerra digital en el frente digital, o perderemos a toda una generación ante la propaganda hostil dirigida por estados. Y ahora, pasemos al bastión de la iniquidad, que es las Naciones Unidas. Este mes, la Asamblea General de las Naciones Unidas está por dar un paso peligroso hacia reconocer el Estado palestino. Francia, Australia, Canadá y Reino Unido planean reconocer a Palestina como Estado en la Organización de las Naciones Unidas para, según ellos, avanzar hacia la paz. Pero, ¿acaso tomar rehenes es la mejor forma de lograrlo, Naciones Unidas? Mejoras previas, como la resolución de mayo de 2024 que dio a los palestinos más derechos en la Organización de las Naciones Unidas, no generaron liderazgo pacífico ni limitaron el control de Hamás. Y no hay evidencia de que esta vez vaya a ser diferente. El reconocimiento unilateral sin condenar el secuestro indica que no hay consecuencias y lo legitima como herramienta estatal. Ahora, lo más probable es que estos gobiernos estén respondiendo a presiones internas de una minoría de migrantes extremistas en lugar de actuar por el bienestar palestino. En Toronto, la policía ha enfrentado más de 1,500 protestas contra Israel, muchas con antisemitismo y apoyo al terrorismo. Reino Unido, Australia y Francia han vivido escenas similares. El apoyo de los países occidentales a un Estado palestino equivale a dar concesiones a un grupo extremista que odia a los judíos. Los datos muestran un fuerte aumento de incidentes antisemitas a nivel mundial desde el 7 de octubre. El Reino Unido reportó 2,000 incidentes en la primera mitad de 2024. Francia reportó casi 1,600 incidentes, desde turbas en Ámsterdam hasta el vandalismo de sinagogas en Francia y agresiones violentas en todo el mundo. La realidad es que un Estado palestino no detendrá el terrorismo ni aliviará a estos países de su responsabilidad de lidiar con sus propios extremistas. La cobardía moral de líderes como Macron es repugnante y no salvará a sus países del extremismo que permitieron crecer. Estaremos observando de cerca para ver cómo terminan estos eventos en las Naciones Unidas, pero ahora quiero presentar a alguien que ha sido una aliada increíble para el Estado de Israel, además de una crítica firme del régimen islámico en Irán. Esta semana me senté con el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, para hablar sobre Gaza, Irán y si el apoyo a Israel está disminuyendo en Estados Unidos. Vamos a echar un vistazo. Embajador Huckabee, es un honor tenerlo en Access of Truth. Gracias por acompañarnos. Emily, un placer. Gracias por invitarme. Quiero empezar preguntándole, ya que siempre ha sido una firme voz a favor de Israel en su carrera, tanto en el periodismo como en cargos públicos. Y por supuesto ahora como embajadora en Israel. Hoy escuchamos muchas críticas de estadounidenses sobre la relación entre Estados Unidos e Israel. Quiero preguntarle, ¿cree que el apoyo estadounidense a Israel está disminuyendo? No creo que sea significativo, pero hay algunas voces muy fuertes que piden que Estados Unidos sea más aislacionista, no solo con Israel, sino con todos. Muchos no comprenden que la visión de Estados Unidos primero de Trump no se limita solo a Estados Unidos. Vivimos en un mundo y debemos participar en él. Algunas personas han adoptado una postura aislacionista y creen que no debemos involucrarnos en nada. Mira, creo que debemos poner a Estados Unidos primero, así como esperaría que Israel dijera que Israel es primero. Por supuesto que así debe ser, pero no podemos vivir en este mundo cuando muchas de las amenazas dirigidas contra Israel son amenazas contra Estados Unidos.
Los enemigos de Israel son nuestros enemigos, igual que Irán. Siempre ha sido así durante 46 años, desde que los ayatolás tomaron el poder, que han dicho muerte a Israel y, de inmediato después, muerte a Estados Unidos. Siempre vieron a Israel como aperitivo y a Estados Unidos como plato principal. Quiero preguntarte más sobre esto. Dijiste que muchos apoyan Estados Unidos primero, pero aclaraste que no es solo Estados Unidos. Lamentablemente, esto también ocurre en la comunidad evangélica y cristiana en Estados Unidos, donde más personas critican a Israel, algunas con muy mala fe. ¿Está bajando el apoyo cristiano en Estados Unidos o globalmente hacia Israel? En algunas comunidades cristianas jóvenes enfrentamos un desafío que debemos abordar. Y créeme, muchos de nosotros que hemos sido partidarios de Israel durante mucho tiempo, que entendemos no solo la versión geopolítica y por qué eso es importante, porque lo es, sino también la razón bíblica. Eso es aún más importante. Y creo que los evangélicos no han hecho un buen trabajo acercándose a la generación más joven y explicando por qué, les guste o no, estamos absolutamente unidos y necesitamos estarlo. Debemos estarlo tanto bíblicamente como geopolíticamente. Es de esas cosas donde la verdad es nuestra mejor arma. Así que si podemos hacer un mejor trabajo explicando no solo que tienes que sentirte de esta manera, porque no tienes que sentirte así, cuando conozcas la verdad vas a querer sentirte así. Vas a querer decir, bueno, por supuesto que voy a apoyar al pueblo judío en general y a Israel en específico. Hemos escuchado críticas de algunos comentaristas y miembros del Congreso, como Marjorie Taylor Greene. Tucker Carlson es uno que viene a la mente, por supuesto, hablando sobre la persecución de los cristianos. Dicen que es por parte de Israel. ¿Cuál es su opinión sobre esto como embajadora en Israel, la persecución de los cristianos, tanto palestinos como nacionales dentro de Israel? Han acusado a Israel de todo tipo de cosas que parecen completamente fantásticas, pero me encantaría saber su opinión al respecto. La mayoría de estas críticas vienen de personas que nunca han estado aquí o solo han venido 2 o 3 días, hablan con gente en Belén y se creen expertos. He venido aquí durante 52 años. Mi primer viaje fue en 1973, cuando tenía 17 años. He estado aquí más de 100 veces. He pasado incontables horas, meses, años en este país. Yo diría que es lo contrario. No es que los cristianos sean penalizados. No es que los cristianos sean acosados. No negaré que a veces haya personas a las que no les gusten los cristianos. Este es un país libre. La gente puede tener opiniones diferentes, pero esto diría a cualquier persona del mundo. Este es un país que protege no solo los derechos de los judíos de ir a sus sitios sagrados, sino que también protege los derechos de los cristianos. Y lo más importante, protegen el derecho de los musulmanes a ir a sus sitios sagrados. Ahora, si voy a la autoridad palestina, hay lugares allí donde mis derechos como cristiano y los derechos de los judíos como pueblo judío no necesariamente están protegidos para ir muy fácilmente y sin alguna complicación a los sitios sagrados. El 80% de la Biblia ocurrió en Judea y Samaria. Uno pensaría que sería un lugar abierto para creyentes, sean cristianos, judíos o musulmanes. No tanto. Así que de nuevo diría que la verdad los hará libres. Se dicen muchas cosas sobre Israel que no son verdad. Debemos combatir las mentiras ya que algunas son crueles y otras solo por ignorancia. Pero ya sea que estén tratando intencionalmente de dañar a Israel por razones que para mí son irracionales, o que la gente simplemente no esté informada y desconozca la verdad, aún así tenemos que responder. Debemos mostrar la verdad. Y sobre Gaza quiero hablar más de tu visita con la Fundación Humanitaria de Gaza. Pero primero, si quiero centrarme en el tema cristiano, solo para empezar, Israel ha recibido muchas críticas. Primero hubo una acusación falsa sobre el ataque al hospital Al-Ahli, diciendo que Israel mató a 500 personas. Fue un cohete de la yihad islámica, también una iglesia católica resultó dañada. No era el objetivo, pero resultó dañada en un ataque. Y creo que hay varios miembros de la comunidad cristiana que es muy, muy pequeña y que aún queda en Gaza que han sido asesinados en esta guerra. ¿Cuál es la respuesta de la administración estadounidense ante eso? Bueno, primero que nada, nos unimos a Israel para mostrar un profundo pesar por cualquier persona que haya sido una víctima no intencional en la guerra. Por eso creo que el presidente Trump ha sido tan firme al decir, pongamos fin a esto.
Pero con sus comentarios no está diciendo, Israel, ¿por qué no te rindes y dejas que Hamás gane? Ha afirmado claramente que el caos y su duración de 22 meses no son culpa de Israel. Es por culpa de Hamás. También lo ha dejado muy claro. Tenemos que apoyar a Israel y tenemos que hacerle una demanda clara a Hamás. Tienen que irse, no pueden quedarse. No pueden gobernar. Liberen a todos los rehenes, no solo algunos. Déjenlos ir. Y el presidente ha dicho que Hamás no tiene futuro en Gaza. Lo dice en serio. He dicho que dejar a Hamás en Gaza sería como dejar a los nazis en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, algo impensable. Y sería impensable dejar que los salvajes incivilizados que hicieron lo que hicieron el 7 de octubre, piensen que tienen un futuro, que piensen que de alguna manera van a poder sobrevivir después de lo que le hicieron a 1,200 personas que asesinaron brutalmente, las masacraron, y luego los rehenes que han tomado, torturado y mantenido durante 22 meses. Bueno, creo que incluso más allá de eso vemos su persecución continua de los palestinos dentro de Gaza, lo que me lleva a mi siguiente pregunta sobre la Fundación Humanitaria de Gaza. Esta es una iniciativa conjunta de Israel y Estados Unidos para entregar ayuda directamente al pueblo palestino. Y aún así han recibido tantas críticas en lo que solo puedo describir como una campaña de difamación en los medios internacionales. Tú estuviste ahí, estuviste en Gaza, estuviste con GHF. ¿Qué viste ahí? ¿Hay hambruna? ¿Y quién es responsable de lo que está pasando? Si hay alguna hambruna, es por culpa de Hamás. Hamás ha robado la mayor parte de la comida que la Organización de las Naciones Unidas intentó hacer llegar. La Organización de las Naciones Unidas ha sido muy terca con la forma en que hizo llegar la comida ahí. Y a la Organización de las Naciones Unidas no le gusta la GHF. No les gusta porque no es su modelo, pero es un hecho. Ahora GHF está alimentando. Estamos llegando casi a los 150 millones de comidas que se han servido en realmente 2 meses y medio. Ha sido muy exitoso y ha logrado lo que el presidente Trump nos encargó hacer: llevar comida a quienes tienen hambre sin que Hamás la robe. Ambas cosas ya se lograron. No ha sido perfecto, pero ningún esfuerzo humanitario en guerra lo es. Pero lo que ha hecho es dar comida a las personas de una manera responsable. No digo que Hamás no pueda robar una caja de comida de vez en cuando, pero no tienen ningún incentivo para robar una caja que le durará a una familia de 5 personas de 8 a 10 días. Ellos estaban robando camiones. Ellos estaban almacenando comida, miles de toneladas, vendiéndola en el mercado negro, haciendo dinero. El año pasado, Hamás ganó $500 millones vendiendo comida para financiar la guerra. Así que cuando la Organización de las Naciones Unidas dejó que les robaran la comida, cuando fue saqueada, no solo perjudicó a la gente hambrienta de la que se supone que deben preocuparse. En realidad, empoderó, envalentonó y enriqueció a Hamás. Por eso ese modelo fue un fracaso. Y por eso Hamás odia a Jeff. En muchas de sus negociaciones han exigido que antes de hacer cualquier acuerdo de paz, cualquier acuerdo de alto el fuego, GHS tiene que discontinuarse. ¿Por qué querrías eliminar una operación humanitaria de alimentación? 1. No te importan las personas, los palestinos que están recibiendo comida en primer lugar. Y 2. Porque está funcionando. Está funcionando y está afectando sus ganancias. Así que no les gusta el modelo de negocio de GHF, pero habiéndolo visto de primera mano y habiendo visto los otros modelos, te digo, GHF ha sido realmente un éxito muy significativo. Espero que podamos ampliarlo y que más personas reciban ayuda por ese medio. Absolutamente. Ojalá que la Organización de las Naciones Unidas pueda aprender algo de GHF en vez de tratar de trabajar en su contra. Como sabe, embajadora, Irán es el principal patrocinador estatal de terrorismo en el mundo, desde los hutíes hasta Hezbollah, Hamás y la Guardia Revolucionaria. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál debería ser la estrategia para Estados Unidos y para Israel cuando se trata de luchar contra la República Islámica? ¿El objetivo final es cambiar el régimen en Irán? Quiero decir, creo que a nivel personal tal vez eso sería algo maravilloso, pero creo que un cambio de régimen debe ocurrir desde dentro. No es política oficial de Estados Unidos buscar un cambio de régimen, ya que no nos corresponde. Quiero decir, creo que no derramaríamos una lágrima si el pueblo de Irán se levantara y derrocara a este gobierno horrible que derrocó al gobierno que ellos tenían antes. Un gobierno que les dejó una cultura hermosa, maravillosa, modernizada y realmente una de las culturas más avanzadas del mundo. Era un lugar de belleza, un lugar de modernidad.
Era un lugar de libertad académica, de avances médicos. Era un país muy poderoso, rico y encantador. Los ayatolás llegaron en 1979. Destruyeron las antigüedades, sofocaron el arte. Las mujeres quedaron bajo un control estricto y les quitaron todos sus derechos, aunque antes tenían derechos destacados en la antigua cultura persa. Y prácticamente hicieron que fuera un ambiente casi imposible de vivir, donde eran tan estrictos y rígidos. En los últimos 46 años ha habido intentos del pueblo por levantarse, siendo el más reciente y significativo el Movimiento Verde en 2009. Quizá algo así ocurra de nuevo. Eso espero, porque la gente de Irán, no el gobierno, es buena y decente. Ellos merecen algo mejor. Y solo conseguirán algo mejor cuando se liberen de este gobierno autocrático y despótico bajo el que han estado todo este tiempo. Absolutamente. También creo que es interesante que desde el 7 de octubre hemos visto un apoyo tan firme de la comunidad iraní en todo el mundo. Realmente ha sido notable porque se supone que somos enemigos, ¿no? ¿Sabes? Así que ha sido interesante. ¿Sabes? Poco después de la guerra entre Israel e Irán, vimos que el presidente Trump hizo una declaración que dejó a algunos un poco confundidos, diciendo que él evitó que Israel eliminara al Ayatollah Khamenei. Sé que también hay muchos iraníes que expresan decepción por el cese al fuego tan repentino, o lo que perciben como un cese al fuego repentino entre Israel e Irán. En su opinión, lo consideran una represión interna al pueblo. Hemos visto que 21.000 iraníes han sido arrestados desde el fin de la guerra, acusados falsamente de ser espías del Mossad. Decenas han sido ejecutados. Quería preguntarte por qué el presidente Trump, al menos a los ojos de los iraníes, le dio a este régimen una tabla de salvación para continuar cuando estaban muy cerca de hundirse como resultado de los ataques israelíes, no solo contra la Guardia Revolucionaria y los sitios nucleares, sino también contra objetivos simbólicos como la República Islámica de Irán Broadcasting, la emisora estatal dentro de Irán, cuando ya estaban tan cerca de caer. ¿Y el presidente está consciente de que la mayoría de los iraníes realmente quieren un cambio de régimen? Creo que el presidente entiende que si el gobierno iraní es cambiado por Estados Unidos o incluso por Israel o alguien externo, eso podría generar resentimiento. Y el pueblo iraní diría, eso no es asunto tuyo. Si queremos cambiar el gobierno, lo haremos. Es casi como dentro de una familia, un hermano y una hermana pueden estar peleando sin piedad, y si algún chico del vecindario entra y empieza a golpear a la hermana, ¿sabes quién es el primero en defenderla? Es el hermano. Así que no es raro que puedas decir muchas cosas dentro de tu familia, pero si alguien de fuera llega y empieza a criticar, la familia se une. Nadie quiere ver que eso suceda, porque lo peor sería envalentonar y empoderar aún más al régimen iraní. Así que creo que el presidente ha tomado la postura de que necesitamos atacar militarmente a Irán y detener sus aspiraciones nucleares. Eso amenaza a Estados Unidos. Tenemos derecho a detenerlo e intervenir militarmente. Pero son solo las personas de Irán quienes realmente no solo tienen el derecho, sino que son ellos quienes tienen la responsabilidad de liberarse de este régimen horrible que ha hecho de sus vidas un infierno durante todos estos años. Quizás hay algún plan en la agenda para que Estados Unidos empodere aún más al pueblo. Sé que muchas personas dentro de Irán han solicitado ayuda con cosas como el corte de Internet. Probablemente ha sido el mayor desafío para organizar protestas masivas y para que realmente puedan tomar el control y cambiar este régimen. ¿Estados Unidos apoya al pueblo iraní en este tema u otros creativamente? Elon Musk ha hecho mucho para llevar Starlink a Irán porque es la línea de vida. Si la gente puede acceder a Internet, pero como en lugares como China, donde el gobierno lo bloquea y solo permite que las personas accedan a la información que el gobierno quiere que vean, si tienen acceso a Starlink, entonces tienen acceso al mundo. Ha habido muchos esfuerzos para lograr que eso esté disponible para la gente allá. Así es como está ocurriendo. Mucho de esto es más del sector privado que del gobierno haciendo algo, pero esos son los factores clave. Factores, y nada menos que el Internet, tener acceso al mundo realmente va a ser un cambio. Quiero preguntarte, últimamente se ha hablado mucho sobre APAC, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, lo que ha generado una preocupante demonización de la relación entre Estados Unidos e Israel.
Como embajadora de Estados Unidos en Israel, quisiera saber por qué los estadounidenses deben apoyar a Israel y cómo beneficia esta relación a Estados Unidos. Me frustra mucho cuando escucho a estadounidenses decir, oh, estamos haciendo tanto por Israel, solo estamos haciendo todas estas cosas por Israel. Deben entender lo que Israel hace por nosotros. La relación es mutua. Israel no es solo un amigo o un aliado, es un socio. Nuestra relación con Israel es única, distinta a cualquier otra. Lo que ganamos en el intercambio de inteligencia para la lucha contra el terrorismo y proteger vidas estadounidenses, muchos estadounidenses se van a dormir sin darse cuenta de que los esfuerzos de cooperación entre estadounidenses e israelíes los han mantenido más seguros de lo que estarían de otra manera. No entienden que el equipo militar que compartimos los hace estar más seguros. Y además, si nuestro ejército participa en alguna actividad, están en mejor posición gracias a la capacidad entrenada en combate que hemos aprendido de los israelíes. Compartimos más que eso, un sistema de valores común. Ninguna otra democracia en esta región ofrece libertad de expresión, movimiento y gobierno. Eligen a sus propios funcionarios y luego pueden criticarlos todo lo que quieran. Y vaya que sí lo hacen en Israel. Los estadounidenses no valoran eso. Intenta decir lo que los israelíes dicen de su gobierno. Intenta hacer eso en Doha, inténtalo en Riad, inténtalo en Teherán, a ver hasta dónde llegas. Inténtalo en la ciudad de Gaza. Si quieres marchar por la calle con una bandera arcoíris en uno de esos países musulmanes muy autoritarios, buena suerte con eso. En Gaza te lanzan del techo por mucho menos que eso. En Israel tienes libertad. Pero hay cosas en las que, a nivel práctico, Estados Unidos se beneficia. Si los estadounidenses tienen un celular, denle las gracias a Israel. Si los estadounidenses tienen un familiar cuya vida fue salvada por un procedimiento cardíaco realizado mediante cateterismo o un stent, denle las gracias a Israel. Si disfrutan sandías sin semillas y jitomates cherry, agradezcan a Israel. Podría mencionar una larga lista de cosas que Israel ha creado y que nosotros en Estados Unidos damos por sentado y asumimos que creamos nosotros mismos. Muchas de esas cosas se innovaron y desarrollaron primero en Israel y luego llegaron a Estados Unidos, donde se expandieron a un mercado mayor. Sí, es cierto, no solo con frutas y verduras, también con la seguridad. Me refiero a que la cúpula de hierro y la cooperación entre ambos países es realmente impresionante. Y creo que no hay un ejemplo más destacado que cuando ves el tipo de ataques en equipo contra la República Islámica de Irán y su programa nuclear. Antes de terminar, quiero preguntarte algo más sobre esta guerra y su cobertura. Hemos visto al presidente Trump criticar duramente a los medios por su parcialidad en este y otros temas. Esto lo hemos visto internacionalmente en los medios y también en los estadounidenses, quienes se equivocaron casi por completo en la historia, especialmente con GHF. Como dije, ¿tú qué has visto? Quiero decir, ¿cuál ha sido tu respuesta ante el sesgo tan evidente de los medios? Y hasta dudo en llamarlo sesgo, porque en algunos casos es pura desinformación desde el 7 de octubre. Es propaganda, no errores. Están intentando intencionalmente hacer que Israel sea el villano. Mira, hay una sola razón por la que este conflicto ha ocurrido. Hay una sola razón por la que Gaza ha sido reducida a escombros. Hay una sola razón por la que alguien ahí tiene hambre. No es una hambruna masiva, pero si alguien tiene hambre es porque jamás robó la comida destinada para ellos. Pero déjeme darles algunos ejemplos específicos de lo increíblemente irresponsables que han sido los medios. Cuando el GHF se estableció por primera vez, hubo un informe de que 27 personas fueron asesinadas en el sitio de alimentación. Ocurrió un domingo, llevábamos solo semanas operando. Primero teníamos video, lo sabíamos. Monitoreamos todo el evento por video. No hubo heridos ni muertos, nadie salió lastimado ese día. Aún así, New York Times, Cable News Network, British Broadcasting Corporation y Associated Press publicaron la historia. ¿De dónde la obtuvieron? Del Ministerio de Salud de Gaza, que es Hamas. Hamas difunde propaganda. ONGs afiliadas a la Organización de las Naciones Unidas la recogen, se la dan a la Organización de las Naciones Unidas, luego la Organización de las Naciones Unidas la informa. Simplemente la toman sin verificarla, sin comprobarla de ninguna manera. Las agencias de noticias la difunden como revisada y verificada, pero no lo es. Aquí hay más. Hace unas semanas, el New York Times publicó en portada la foto de un niño que parecía demacrado. Dijeron, esta es la imagen de la hambruna en Gaza, pero el niño no se estaba muriendo de hambre. El niño tenía un defecto de nacimiento.
Otras fotos mostraban a niños aparentemente hambrientos, pero no mencionaron que los padres y hermanos en la misma imagen estaban claramente bien alimentados. Luego estaba la historia del periódico italiano que reportó sobre un niño. Mostró la foto y dijo que el niño murió de hambre en Gaza, pero en realidad lo habían llevado de urgencia a un hospital italiano. Lo que no dijeron fue que los israelíes fueron quienes llevaron al niño al hospital italiano, y el niño no estaba muriendo de hambre. El niño tenía leucemia aguda y murió, no de hambre, murió de leucemia. La muerte fue trágica, pero lo heroico fue que los israelíes sacaron al niño y lo llevaron a recibir tratamiento. Desafortunadamente, fue demasiado tarde, pero usaron eso como una herramienta para decir que Israel había matado al niño por hambre. Si el niño hubiera muerto de hambre, lo cual no fue así, no fue Israel quien lo mató de hambre, fue Hamás. Y siempre les respondo a los reporteros y les hago esta pregunta: ¿cuándo en la historia del mundo, alguna vez, nómbrame una ocasión en la que el país que fue atacado se esperaba que alimentara al país que lo atacó en medio de la guerra? Sin embargo, nunca he tenido a alguien en medios o fuera que pueda darme un ejemplo así. Y cuando el Reino Unido y su primer ministro, el señor Starmer, se quejaban de lo mal que se estaba comportando Israel y de cómo, de hecho, deberían simplemente ir y declarar un Estado palestino, y que no estaban lanzando suficiente, que Israel no estaba lanzando suficiente comida a los gazatíes, dije que el señor Starmer podría estudiar más la historia de su país. Si él retrocediera, recordaría que durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los británicos no estaban lanzando palets de comida sobre Dresde. Estaban lanzando bombas muy pesadas y 30.000 civiles murieron por esas bombas. Tal vez quiera quedarse fuera de esta. Probablemente no sea el mejor crítico para decirle a Israel lo que debería estar haciendo. De hecho, a Israel ni siquiera se le reconoce que envió 2 millones de toneladas, 2 millones de toneladas de comida, más que suficiente para alimentar a la gente. No se les reconoce por eso, solo los condenan y critican. Pero Emily, déjame decirte quién se está muriendo de hambre en Gaza. No creo que haya hambruna masiva en todo el país. No estoy viendo la evidencia de eso que se reporta y nadie realmente ve las fotos de eso. ¿Por qué? Tal vez no exista del todo. Hay focos de hambre y probablemente de hambruna gracias a Hamás. Te digo que sabemos con pruebas quiénes mueren de hambre, los rehenes. Vimos sus fotos. He hablado con sus familias. Sé cómo se veían cuando fueron capturados. Sé cómo se ven ahora en las fotos más recientes. Se mueren de hambre. ¿Dónde están quienes exigen comida para los rehenes? ¿Dónde está la Cruz Roja? ¿Dónde está la Organización de las Naciones Unidas? ¿Dónde está la indignación de las naciones europeas por la forma en que han tratado a los rehenes? Cuando muestren equilibrio y presionen a Hamás en vez de solo a Israel, quizá recuperen algo de credibilidad. Pero ahora mismo su palabra no vale nada. Muy bien, no creo que yo lo hubiera podido decir mejor. Obviamente estoy completamente de acuerdo contigo. Es absolutamente atroz las escenas que estamos viendo de estos rehenes. Todos en JNS y en el país oramos por el regreso seguro de la mayor cantidad posible de ellos. Ojalá todos, lo antes posible. Embajadora Huckabee, gracias por acompañarnos y por su apoyo a la relación entre Estados Unidos e Israel. Muchas gracias, Emily. Es un verdadero honor estar contigo. Gracias. Y ahora nuestro resumen semanal, lo bueno, lo malo y lo feo. La buena noticia de hoy es el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien acaba de dar una gran dosis de realidad a las Naciones Unidas. Negó visas a Mahmoud Abbas y a funcionarios palestinos que planeaban desfilar en Nueva York para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, recuerden, al mismo tiempo, países como Francia, el Reino Unido, Canadá y Australia están hablando de reconocer un Estado palestino en la Organización de las Naciones Unidas, incluso mientras Hamás mantiene rehenes. Las visas fueron negadas debido al apoyo continuo de las autoridades palestinas al terrorismo. Rubio pidió que la autoridad palestina suspenda sus acciones legales en la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia y rechace públicamente el terrorismo para ser considerada un socio legítimo. Me parece justo. Ahora vamos con nuestra historia patética de la semana. Después de que Israel eliminó prácticamente a todo el gabinete Houthi en Yemen, las redes sociales se llenaron de comentarios sin sentido de fanáticos antiisraelíes que no se dan cuenta de que el primer ministro Houthi no es lo mismo que el primer ministro de Yemen.
Por supuesto, tuvimos a Cenk Uyghur, de quien siempre puedes esperar que sea un imbécil. Pero también está Mehdi Hassan, que al parecer no nota la diferencia. ¿En serio? No puedo creer que realmente seas tan ignorante. Los hutíes no son un liderazgo legítimo de Yemen. Son un grupo terrorista despreciable de la República Islámica de Irán. Han llevado al país a una guerra civil horrible y sangrienta, causando cientos de miles de muertes por hambruna y por la guerra. Te tomaría solo 10 segundos buscar esto en Google. Como siempre, su indignación es mucho mayor que su intelecto. Realmente increíble. Y ahora la historia fea de la semana. Mohamed Hadid, una vez más, ha cruzado la línea hacia el antisemitismo descarado en las redes sociales, esta vez en su Instagram. En su última publicación, él dice que Dios los expulsa de todos lados y pidió a sus seguidores llamarlos por su nombre. Vaya, me pregunto de quién está hablando. Esto no es una crítica a la política israelí. Es un tropo clásico antijudío que culpa a los judíos por su propia persecución histórica y encaja con su patrón. Hace semanas, Hadid exigió el fin de Israel, citando que un Estado judío no debería existir. Difundió teorías raciales conspirativas sobre los judíos e incurrió en la inversión del Holocausto. Es un hombre con millones de seguidores que usa su plataforma para normalizar el odio contra una minoría protegida en Estados Unidos. No para mejorar la vida palestina, sino, como muchas voces pro-palestinas, para difundir odio contra los judíos. Eso es todo por esta semana en Eje de la Verdad. Claro, volveremos la próxima semana con más historias y debates de Medio Oriente a Occidente. Soy Emily Schrader. Sígueme en redes sociales como Emily K. Schrader o Emily en Tel Aviv. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana en Eje de la Verdad por JNS.